do you prefer? What do you think? They will be happy, Spanish or English? What do you say? Now they say this. They say, "Well, I'm sure, okay, we are so I proud am of them." sure But I would ask Mohammed how I feel about this, because I'm sure he will understand what I'm going to say, because it is about ASCE. It's very yeah, simple. Olga, you can speak about ASC in any language, and I can assure you that I will be able to figure out what you're saying. Okay, good. so let me present. Don't worry, students will help you. Our students will help you. Absolutely. I need to have the right to present. Yeah. Okay. Can you see it now? Absolutely. It's gonna. Yeah. There we go. Oh, okay. I'm starting here talking about Engineer Tomorrow. That is this program from ASD that has a future world vision. So we are in the same track of Mohammed's presentation. And this is just an introduction, and then we talk about ASD. Entonces, primero, pues agradezco esta invitación, esta oportunidad. Me gusta mucho que podamos conectar con Argentina. Es una de las metas que quería establecer con la región 10, que para los muchachos que nos están escuchando, es la región internacional de ASCE, la que comprende todos los países que están fuera de Norteamérica, y cuando hablo de Norteamérica hablo de Estados Unidos, México y Canadá, que son las regiones, digamos, que llamamos nacionales a Norteamérica. Y en la región 10 estamos el resto de países. En Latinoamérica tenemos seccionales en Colombia, por supuesto, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú y en Brasil. Así pues que me encantaría que la siguiente sea Argentina. La primera pregunta es si realmente estamos preparados para el mundo nuevo que está llegando, y cuál es el papel de los ingenieros de hoy. Hablando como ingeniera estructural, pues me emociona mucho ver todos los cambios, ¿sí?, que estamos viviendo, todos los cambios tecnológicos, las oportunidades, pero también hay, digamos, un cierto temor, una cierta intimidación por lo que el futuro nos depara, por ese mismo desarrollo que es tan rápido que a veces no logramos estar allí justo en donde va la frontera. Como miembro del público en general, respeto mucho la dedicación de todos los ingenieros civiles para liderar este camino hacia el futuro, y es muy importante que nosotros, como protagonistas del desarrollo de este futuro, entendamos cuál es nuestra función en la sociedad, por qué estamos llamados a la acción, por qué nosotros podemos realmente interferir en ese futuro. Y con la presentación de Mohamed, pues seguramente lo van a ver de una manera más clara. Desde ASCE, que es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, ¿sí?, hay muchas herramientas que nos ayuden a entender lo que se espera de este futuro y cómo ustedes pueden ir teniendo herramientas que les permita pues avanzar en su carrera. Y un ejemplo de eso precisamente es Future World Vision, este proyecto tan audaz
ha desarrollado ASCE, que busca ayudar a que los ingenieros civiles puedan anticipar, reimaginar y prepararse para todo esto que viene. Está basado en una investigación muy profunda que utilizó realidad virtual, otras herramientas. Nos permite ver, ¿sí?, cómo hay una convergencia de tendencias. Las energías alternativas, el cambio climático, los vehículos autónomos, la impresión 3D, los materiales de alta tecnología, todo lo que moldeará el desarrollo de las comunidades dentro de los siguientes 50 años. Y a medida que esta iniciativa evoluciona, los ingenieros civiles estarán mucho mejor preparados para liderar estos cambios que claramente son transformadores, y que podamos incorporar estas tecnologías emergentes tanto en la práctica como en la formulación de políticas públicas, que es un aspecto muy importante que tenemos que empezar a entender que somos parte de eso y tenemos que actuar en ese sentido. La evolución del rol del ingeniero civil desde el siglo XX hasta hoy refleja un cambio muy profundo en las necesidades de la sociedad y en la complejidad de los desafíos que enfrentamos. El ingeniero del siglo XX, que es el ingeniero que yo represento, que es el de mi generación, es un ingeniero que trabajaba principalmente desde un enfoque muy técnico. O sea, somos altamente técnicos, dedicados a diseñar, construir y mantener una infraestructura, velando principalmente por la seguridad, por la ética de la profesión, capaces de supervisar proyectos, explorar nuevas técnicas para mejorar el desempeño estructural, pero su labor se centraba en resolver problemas físicos, materiales y constructivos, ¿sí?, dentro de un entorno relativamente estable, digamos. Algo más bien predecible. No nos preocupábamos tanto como tiene que pensar hoy el ingeniero del siglo XXI, que es el ingeniero que tiene que devolverse en un escenario que es global, que está profundamente transformado por la tecnología, por el cambio climático, la urbanización acelerada, la necesidad de buscar soluciones realmente que estén integradas y resilientes, y que nos lleven pues a infraestructura resiliente, pues debido a toda esta transformación. Ya no basta con un ingeniero que domine el cálculo, ¿sí?, y las normativas. Ahora se exige que comprendan todos los sistemas interdependientes, integrar datos masivos que los pueden trabajar hoy en día, trabajar con inteligencia artificial, anticipar cuáles son las tendencias sociales, cómo impacta lo que hacen, gestionar riesgos complejos y colaborar entre múltiples disciplinas. Es muy importante que así lo entiendan y que aprendan a que ya los proyectos son interdisciplinarios y tenemos que saber dialogar con esas otras disciplinas. Mientras que el ingeniero de antes se enfocaba en producir infraestructura como un producto, hoy debe producir una visión estratégica, tiene que entender cómo hay una adaptación. Aquí se crean nuevas especialidades, deben aprender a liderar equipos diversos, a innovar en los modelos de trabajo, a entender el impacto social y económico y ambiental en cada decisión que toman. Entonces, en resumen, el ingeniero de ayer es técnico, tenía una tarea más o menos estable, por decirlo así. El de hoy debe ser sistémico, digital, resiliente y orientado a la transformación. Entonces, aquí es muy importante ver cómo estamos preparando ese ingeniero del futuro. Si bien los cambios son muy emocionantes, también hay ciertos desafíos para la profesión que se vea afectada por varios factores. Hay amenazas, por ejemplo, en la definición de la licencia profesional, que en países como Norteamérica
Europa ha sido bastante estricta y hoy en día pues hay gente pensando que eso no debe ser tan riguroso. No conozco exactamente el caso de Argentina, pero en Colombia digamos que esa licenciatura no es tan exigente en el momento en que uno se gradúa, prácticamente obtiene esa licencia profesional para firmar, lo que ya es demasiado, lo que está en el otro extremo y que es la amenaza que están viendo también los países más desarrollados, que estas licencias sean entregadas de manera tan simple. Debería requerir cierta experiencia, cierto trabajo con otros profesionales calificados antes de poder firmar planos y eso en los países donde existe se está viendo un poco amenazada. La siguiente amenaza es que se están haciendo reducción en las horas de crédito de los programas de pregrado. Eh, un ejemplo claro en Colombia y está pasando en varias partes del mundo. Antes eran 5 años, hoy son 4 años de pregrado. Hay ciertas, digamos, áreas de la ingeniería que de pronto requieren más tiempo. Eh, una alternativa es que, por ejemplo, para ser un ingeniero estructural se requiera que se tenga por lo menos la maestría. Hay varias cosas, pero inclusive más que esto ahora es que viene con la inteligencia artificial y cómo se van a preparar los ingenieros. Es aún un interrogante. Va a afectar grandemente a las universidades. eh, Va a ser otra manera muy distinta que quizá aún no entendemos bien la manera como se van a preparar nuestros ingenieros, entonces pues digamos que hay que estar atentos a que esto no vaya a minar la capacidad de los ingenieros para respetar la seguridad y velar por la salud del público, que es nuestra responsabilidad. Y con esto viene un riesgo muy grande, que es la mercantilización de la profesión, donde los servicios de ingeniería se contraten desde cualquier parte del mundo, de manera remota, como una compraventa de servicios que solamente se basa en el precio. Como países en desarrollo corremos un alto riesgo con nuestros ingenieros y si no tomamos acciones de trabajarlo de manera diferente, pues simplemente vamos a estar sentados en un call center respondiendo a entregar una información de unos cálculos, de unos diseños y nos vamos a volver una mercancía que va a estar transada al menor precio. Entonces, en este escenario, los ingenieros de hoy necesitan, pues, por supuesto, el conocimiento, pero desarrollar otras habilidades que les permita sobrevivir de una manera diferente en este escenario, que realmente puedan ser innovadores, que puedan prepararse frente a estos cambios para que realmente aporten a la sociedad desde otros ángulos. Y estas habilidades claramente tienen que ser mucho más allá del dominio, del cálculo y del diseño, que por supuesto es muy importante, pero es un desarrollo de su liderazgo que se ha convertido en una competencia central. Los ingenieros ya no solo resuelven problemas, sino que lideran equipos multidisciplinarios, gestionan riesgos, articulan visiones de futuro y participan en las decisiones estratégicas que afectan a comunidades enteras. Las habilidades de comunicación verbal y escrita son esenciales. ¿Sí? Antes, pues, el ingeniero se dedicaba a hacer cálculos, a hacer análisis, ¿no? A ser muy técnico y se le olvidaba leer y escribir. Esto tiene que cambiar. Debe ser un ingeniero capaz de explicar ideas complejas de manera clara, dialogar con actores no técnicos, negociar criterios, comunicar riesgos con precisión. Deben ser, los proyectos pues son cada vez más colaborativos y transparentes. En ese sentido, estas habilidades se vuelven vitales. Y una cosa muy importante es buscar un propósito superior que oriente el ejercicio profesional. El ingeniero moderno debe comprender el impacto social, ambiental y ético de las decisiones.
trabajando con una decisión que trascienda lo técnico, que contribuya a un bienestar colectivo, trabajar para la resiliencia urbana y la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, así podemos tener ingenieros que no solamente sean expertos técnicos, que repito es muy importante, pero que puedan anticipar, influir y transformar el futuro. En este sentido, voy a pasar aquí a la siguiente mejor para que no nos alarguemos. Desde ASCE, pues hay un compromiso muy grande para ayudar a crear este ingeniero y preparar la profesión para lo que se viene. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles es una asociación profesional que se fundó en 1852. Miren la importancia de una institución que ha durado tantos años y realmente cuando uno se involucra en esta institución puede comprender cómo esta trayectoria está impregnada en la institución y tiene una fortaleza tan grande como institución al ser capaz de haber sobrevivido tantos años, hace que haya un conocimiento enorme y una capacidad de influir de manera muy importante. Reúne ingenieros civiles de todo el mundo, 177 países en este momento son los que tienen ingenieros que son miembros de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Y su función es promover la profesión del ingeniero civil, mejorando el conocimiento de la ingeniería civil en el mundo, haciendo entender al público, a los gobiernos, a los que toman las decisiones de las políticas públicas, por qué es importante esta profesión, porque los ingenieros civiles sí podemos influir en un mejor mundo. Es el mayor editor de información relacionada con la ingeniería civil en el mundo, con una base de datos de más de 200.000 entradas disponibles. Esto es un tesoro para todos los que estamos en este mundo de la ingeniería civil. En el 2023, ASCE preparó un nuevo plan estratégico pensando precisamente en lo que se viene en este nuevo mundo donde la tecnología es tan importante, donde hay tantos cambios sociales y ha definido una visión donde la ingeniería y los sistemas naturales trabajan de manera armónica para el beneficio de la humanidad. Y una misión que es conducir el ingeniero civil o nuestra profesión, ¿cierto?, hacia la sostenibilidad, avanzar para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos los que interactúan con nosotros, de la humanidad, por así decirlo, porque somos formadores de la infraestructura en el mundo. Está realmente comprometida por darle valor a los miembros y en la medida en que más nos involucremos, pues vamos a poder, digamos, aprovechar estas oportunidades. Para contarles un poco cómo es este compromiso, ASCE tienen, digamos, varias áreas de trabajo. Muy importante estas que estoy mostrando en pantalla, que son las habilidades de las que hablaba hace un rato de este nuevo ingeniero, ¿sí? Entonces, nos ayuda a mejorar habilidades de comunicación, tiene técnicas de motivación, nos enseña a trabajar en equipo, nos enseña a influenciar, nos enseña habilidades administrativas y tiene mentoría también desde el punto de vista técnico. Enseguida hablamos sobre esta mentoría que es muy importante, que quienes son miembros de ASC pueden aprovecharla, pues no solamente la mentoría, también los otros aspectos,
Hacer grupos estudiantiles es parte de este trabajo de mejorar estas habilidades que estamos mostrando en pantalla, porque cuando ustedes hacen estos grupos, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a liderar, aprenden, están motivados, aprenden a innovar. Mm, esta mentoría de que les hablo, ¿sí? Es un grupo de profesionales que tiene ASCE, que están disponibles para ayudarle a cualquier estudiante o cualquier profesional en cualquier etapa de su carrera, para ayudarle a entender hacia dónde puede orientar su trabajo, hacia dónde puede orientar su carrera, qué posibilidades hay. Esta mentoría es uno a uno busca un mentor, y se vuelve como un consejero, que le ayuda como a definir un poco hacia dónde puede dirigirse. Es muy importante. En Latinoamérica no la aprovechamos mucho. Los invito a que exploren, a que miren. He conocido pocos, pero algunos jóvenes, que han trabajado con mentores, y esto ha sido muy positivo para sus carreras y para su desarrollo profesional, sobre todo en etapas tempranas, pero igualmente en cualquier etapa. La educación y la formación son pilares fundamentales del éxito de un ingeniero. ASC trabaja claramente en áreas de capacitación, ¿sí? Tiene certificaciones para ciertas áreas, ¿sí? Nos ayuda a buscar una educación avanzada. Vamos adquiriendo habilidades más especializadas, para prepararnos para todos estos desafíos que hemos estado hablando. Entonces, ASCE, pensando en el ingeniero del futuro, pues apoya a la profesión para que podamos llegar hacia allá, divulga prácticas y tecnologías innovadoras, nos ayuda a crear conciencia de que es necesario tener una infraestructura más segura, más resiliente y más sostenible, crea estándares de educación y profesionales. Esto es muy importante, es realmente un fuerte que ASCE tiene, casi que lidera en el mundo la estandarización de la ingeniería civil, promueve la inclusión y las carreras STEM, y ofrece realmente una, membresía comprometida. Hay algo que llaman el CEBUC 3, que es, los invito, allí está la página donde los pueden descargar, para conocer, cómo es ese ingeniero del futuro que ASC, del que ASC tiene una visión muy clara, ¿sí? Qué es lo que tiene que tener, cómo serán sus competencias. Este es un libro muy importante sobre la ingeniería civil, que los puede ayudar a orientar. Tiene 9 institutos especializados: el de arquitectura e ingeniería, costas, océanos, puertos y ríos; el de la construcción; el de ingeniería mecánica, medio ambiente, agua, recursos; el Geoinstituto, de Geología y Suelos; el de Ingeniería Estructural; el Instituto de Transporte y Desarrollo de Infraestructura; el Instituto de Servicios Públicos, Topografía y Geomática. Estos 9 institutos son, digamos, la parte más técnica de ASCE, la que desarrolla estándares. Cuando uno se asocia a ASCE, puede pertenecer gratis a uno de los institutos, escoge uno de los 9. Hoy en día SCE está mirando cómo va a cambiar un poco eso, cómo vamos, a hacer para que nos interrelacionemos más entre institutos, porque claramente hoy en día tenemos que hablarnos con todos. Hay un sitio web para estudiantes que los invito a explorar. Buscan en ASCE, Student Communities, o Student Chapters, o Student Members, y ahí encuentran información valiosa que los invita, pueden conocer cosas que hacen otros,
¿sí? Como para que se inspiren y pues esto ayuda como a ir formando a los profesionales jóvenes. Hay otro parte de su website que es para miembros jóvenes. Y él les va dando herramientas para que puedan guiar su carrera en etapas tempranas. La red social Collaborate es una herramienta muy importante que les invito a explorar. Hoy en día está trabajando como por comunidades, que es lo que estamos viendo pues en toda parte, ¿cierto? Que ahora hablamos desde comunidades. Entonces, esta red les permite conectar con ingenieros de todo el mundo. Ustedes pueden participar tranquilamente de las conversaciones que allí se dan, opinar o preguntar, hacer preguntas. Es una red muy importante para que exploren y los invito a que lo hagan. Entonces, ya seas un miembro estudiantil o profesional de ASCE, una comunidad gigantesca de más de 150.000 miembros. Aquí estoy diciendo, es una comunidad en Argentina que espero que crezca cada vez más y del mundo que te ayudará a conectarte. La mentoría les permitirá conectarse con otros miembros que le ayude en sus dudas, que le ayude en su carrera, que le ayude a guiar. La red social de Colaborar es un espacio para descubrir, para discutir que a cada uno le... Ay, perdón, que se me va a acabar la batería y no lo tenía conectado. No pasa nada. Mientras tanto, comentamos que es muy interesante lo que nos estás contando. Justo cuando hablabas de los escenarios estáticos, después te van a contar o les van a contar lo que nos pasó en la ciudad este año. We got flooded, so mucha adaptación. Y bueno, también creo que Mohammed, you were sharing the free membership, I think. Eso es algo que no sabíamos para los estudiantes que pueden acceder a la membresía gratuita. Y bueno, muy interesante, Olga, todo lo que nos estás diciendo. Exactamente ahí venía eso y entonces voy a complementar. Efectivamente, la membresía para los estudiantes es gratis cuando se gradúan, porque ustedes ponen allí la fecha tentativa de grado y si se mueve, pues la actualizan. Automáticamente, al graduarse, se convierten en miembros profesionales gratis durante el primer año y hasta los 28 años tienen descuento del 50% sobre la tarifa de Argentina, que es una tarifa como la de Colombia, que tiene un descuento del 33% comparado con la tarifa que tienen los americanos. Entonces, hasta los 28 años es una oportunidad muy grande de conectar y posiblemente después de los 28 años uno ya tiene más solvencia para poder asumir, pues, digamos, la tarifa que de todas maneras para nuestros países tiene descuento. Ujú. Pueden acceder al Magazine de la Ingeniería Civil, a la ST Source Online Magazine, que es un compendio de lo que está pasando en el área, boletines informativos, como profesionales, seminarios web gratis, certificados de capacitación profesional. Están disponibles las publicaciones técnicas y profesionales. Estas sí están a un costo, hay algunas que son gratis. El Access Engineering es gratis, tiene muchos recursos de libros, hojas de cálculo, herramientas de ingeniería, está disponible para estudiantes. Así que los invito a conocer de cerca todos estos recursos y nuevamente a pensar por qué no hacer una seccional en la Argentina. Si construimos una comunidad fuerte, digamos, tendríamos muchas oportunidades de participar, no solamente de obtener información de ASC, sino también nosotros cómo podríamos entregar también. Entonces, si quieres ser parte del futuro, pues te invito a que te conviertas en un líder. Y aquí está mi Wow. información por si quieren conectar conmigo, estoy disponible y agradezco mucho su tiempo.
Well, wow, bravo. Vamos a hacer. Acá hay un gran aplauso para vos, Olga. Muchas gracias. Eh, thank you so much. Maybe Mohammed, I don't know if you'd like to share something with us, or perhaps we should move into questions, shall we? I would like to move into the questions, but I would like to start off by, first of all, thanking you, Carla, for having us here. Thank you to the faculty and all of those involved in the administration for making this happen, and most especially for all the students that I see very clearly in the classroom for joining us this morning, for having this interest in the future of the built infrastructure, in the future of our planet, in the future of the built environment. I would also like to thank all of those of you who were not able to join us today, but are involved in the business, in the research, in the delivery, just thinking about the future of the built infrastructure. On a very personal level, and I say this with all the seriousness, I would also like to thank you for introducing the world to Diego Maradona, who I grew up admiring. Uh, every We love time I grew up admiring. And now, of course, thank you for introducing us to Lionel Messi, who I also, of course, admire. And I love to see my daughters wear his jersey and go out play football. So thank you for that. I don't know if you know this or not, but the passion for football in Argentina is used as an example in other sports that are played around the world, that you probably, some of those sports you're not even familiar with. But the passion for football in Argentina, the fans from Argentina, is used as an example, and I think that's a credit to you all. So I'm all ready. I'm ready to take any questions on Future World Vision. I will mention one thing though, that the initiative for Future World Vision was launched by ASCE at a time when we are entering into the major disruption of technology and innovation. You hear a lot about artificial intelligence and how it's going to change everything. It is changing, it has changed everything that we are doing. So, the timing of the launch of the program, how do you set it up? What do you invest in it? And how do you scale it up to where it needs to go, right? So the biggest thing, as Olga alluded to in her presentation, the biggest thing behind the Future World Vision initiative was to change the mindset of engineers about how we think about the built environment, and then also pass that change on to the general public, right? So I can see the room right now. I can see all of you, and I'm sure all of you are going to raise your hands when I'm going to ask this question. How many of you use smartphones? all of, come on, all of you, raise your hands. You, all of you, I'm sure, use smartphones, right? But you will also raise your hands if I ask you that when you go to buy a smartphone, how many of you know that there are better, more powerful models that exist that very year that are perhaps far more expensive? And if you are going to get the top of the line of the device, there is a better, more powerful model that is coming a few months later, or maybe next year, right? That is the shelf life. What is the shelf life of a smartphone before the next one comes out, right? Yes, shelf life, you can continue to use it for a few years, but you know that technology is evolving so rapidly, there is always something new that exists, right? Now you go back to the 1940s. This is after the Second World War, and you ask the people in the United States about what they think of the transportation infrastructure in the country. The national interstate systems, all of the highway system was being built 1940s and 1950s. Are they concerned, if you ask them, were they concerned that 2 years from that time or 5 years from that time, there will be a new system that they'll have to work with? No. The answer is a resounding no. The answer actually is that today, 75 plus years later, we are still using the same 1940s and the 50s, right?
And that applies to everything that we as civil engineers do. A lot of the world's infrastructure is decades, in some cases, centuries old. So what we are building today is going to be around in 2070. It's going to be around in 50, 100 years from now. So with the exponential evolution of technology disruption, it is a challenge upon us to think about the distant future when we build, plan, and design infrastructure. That is the most critical piece. And then the second piece is we have to communicate that to the general public. We have to communicate that to the end users that we are the profession that is and historically has been the most forward thinking, the most distant thinking profession out there. We plan our cities, we plan our infrastructure with 500-year floodplains, looking at 100-year floodplains, right? We talk in centuries, right? Because we know that what we are building is going to reside for the future. I will get into some of the details related to the technology structure of the platform that we developed and what is the vision for the future on how it evolves with AI. But at this time, I would like to hand it over to all of you, and we'll be happy to take any questions. And thank you once again for your time and for being Well, here. what you say is, of course, very interesting. And perhaps one of our students can tell you a little bit about old infrastructure in our city and how we suffered flooding. Would you like to tell Mohammed? Okay, yes. Okay. Yeah, okay. Please take it because this Yes. Well, hello, my name is Samira Vicio from Electronic Engineering. And well, the 7th of March, we have a flood in Bahía Blanca because the lack of a proper infrastructure in our city. We have 2 canals, but they flooded, and ¿cómo se dice salida al océano? What? Yeah, the drainage, the sea, it was in tu punto más alto. The tide was high, and yeah, that we live close to the coast. Bahía Blanca is a city in the coast. Well, all the day was raining heavily with no end until the other day. So yeah, a lot of people was affected. My question is about how in the future, sorry, we can address this type of problems in the city. It's not the same for all the city. We suffer the flood, but in other types of city can be other reasons. So that's my question. Okay. Thank you, Samira. And thank you for your question. I can tell you that what you have asked certainly is an experience that is unique to where you're located. But there are many parts of the world that are facing similar challenges where the infrastructure is not ready to take on the challenges that we are seeing in the changing environment, the frequency, the intensity, and all of that. And one of the things that the American Society of Civil Engineers produces is that we do bring together experts in all areas of infrastructure, growingly so after Future World Vision in cross-cutting areas where we are not having conversations about just the buildings, the vertical infrastructure, or the transportation, or the utilities and pipelines and subsurface, but we are having this conversation as a whole about how the infrastructure interacts
and how it is prepared to deal with extreme environments. ASCE has, as a result, published guidance on designing and planning infrastructure that is available. And my colleague Nives is online. She has posted the link to that. We are also in the business of producing standards, right? One of the challenge with standards like ASC 73, I do encourage you to look up ASC 73 online. It is our standard on sustainable design. And we are also part of one of the organizations that launched the Institute for Sustainable Infrastructure, ISI, which has the Envision rating system, which basically enables you to go through a very long, very well thought out checklist of what are the things that you need to take into account when you're designing, planning, building, designing, locating, siting new infrastructure. I strongly encourage you, if you're not familiar already, to look into Envision rating system and consider if that interests you to become an Envision sustainability professional. Now, all of what I have said applies to new infrastructure that we are planning and building now. But how do we deal? Your question pertains to how do we deal with what already exists, right? That gets into building the resilience of existing infrastructure. And ASCE, and I will again root it out to the investments that the board has made, has an infrastructure resilience division, IRD, and now has a chief resilience officer on staff with activities that are geared more towards resilience of what is being built now and what has been built in the past. So you will be seeing more and more opportunities to participate in that conversation, whether it's through our conferences, whether it's through our committees, and be part of that conversation. But what you have asked, I'll go back to what I said at the beginning. What you have asked is a major challenge to a lot of the areas around the world. But thank you again for your question. Well, thank you for response. Well, awesome. In some of the commissions, we were talking about how urban planning at local level should change. So I'm sure that your standards will be inspiration, I hope. So maybe about infrastructure, about transport, automated cars. We talked. Good. Here, Alejo. Alejo has a question. Hello, my name is Alejo. I have a question about the flooding in the city, the flooding in the city. Bueno, the question is, what advantage does the resilience system have compared to traditional flood defense infrastructure? What advantage does the resilience system have compared to traditional flood defense infrastructure? So if I understand your question correctly, the resilient systems essentially enable us to continue the function that the infrastructure was designed to deliver without disruption, at least temporarily, until we have fixed the issues related to the existing system. So that's at the highest level is the simplest definition of a resilient system, which is that its ability to continue to perform the function through either alternative measures or through immediate fixes or through redundancies, as we call it, while we have the system back in place. And these could be from natural disasters, natural events, all the way to man-made security issues and disasters. So it doesn't distinguish between the two, and it handles it as through redundancy. I don't know, Olga, if you wanted to jump in with anything from the world of structures on that. Well, I think it's very important to when we design
just not to think about the technical solution of the problem itself, but about constructability, about how we'll perform in the future, how we can think as structural engineers that we need some resilience from the structure so they can be longer being useful. In the 20th century, you used to talk about 50 years of life for a structure, and we are finding that it's a small amount of time for the infrastructure, and we are seeing a lot of failures and problems with the infrastructure, but because at that time we didn't think how to make the life longer for the structures, and that's one special point that we have to think even more if we think about the climate change, the social changes, even because people is moving from one city to another within the world, etc. So our job has to go farther than make a solution. I'll use a very quick example, and that doesn't pertain to flooding, but we went through all of us globally about 5 years ago went through a public health crisis when COVID-19 spread as a pandemic, and we all remember how we used to operate traditionally in accessing our workplace, in going around with our business, from operations of our schools to universities to offices to corporations, the business of government, all of that existed in person, human interaction, face to face, direct. We had a shock to the system with the pandemic, and we came out more resilient after that terrible experience, and now have systems in place where we are able to continue to operate in the virtual environment. That's a classic example of resilience. And now anything that we are building is keeping that into consideration. And that's a big conversation, as you can imagine, in transportation, especially in public transportation. How do we continue to move people around if there is another pandemic that exists? How do we continue to move people around if there is flooding in the cities? So that's the most exciting part. If you look at the ASCE strategic plan, and that is online, and Olga also presented an overview of it, if there are two things that it anchors on, one is innovation, and then the second one is sustainability and resilience. That's really all that is there. That is what we call the linchpin and of course the workforce that helps us deliver that. Thank you. Well, fantastic. Well, we are still wondering how to embrace water if we cannot fight it here. So, is there any other question, perhaps about transport? Hi, my name is Manuel Gonzalez, and I'm studying electronical engineering. So I've been exploring myself how to improve urban life by using technology, and especially through data collection and analysis. So my question is, how can we make people feel safe, socially safe, when it comes to sharing their data? That's a great question. And everywhere there is conversation about smart infrastructure, there is the conversation about data security, there is the conversation about cyber security. That is, of course, the most critical area. When we used to talk about infrastructure as physical infrastructure in the civil engineering realm. Now we talk about it as cyber physical infrastructure. Growingly, there is no such thing in the future that is a physical piece of infrastructure without a cyber element to it. And the moment you introduce that is the introduction of data, that is the introduction of
safeguarded information that needs to be protected, right? So this is, of course, the area that you are coming from in electrical engineering. That is in the computer science and electrical engineering fields, that is a huge critical element, protection of data. From civil engineering perspective, our major push is that we do bring our engineers into a position where they can have the right conversations with the right people in the cybersecurity community, because we are involved with the agencies that deal with mass data. I mean, transportation is a great example. I personally don't think there is anything that creates more data than a trip, than transportation, right? A single trip, that's why Apple is after and Google is after the autonomous vehicle movement and all of that. It's all data that is generated from the trips, right? So we are the ones who are, in many cases, responsible or deeply involved with the agencies that hold that information. And it's most critical for us to be interacting with those who are involved in cybersecurity. I can also tell you that there is a separate, longer conversation about the policy implications of what to share and what not to share, and how much should be shared, and how we can reach. I mean, AI has raised another dimension to that, as you know. So, how much can you share in the public domain? What is the cutoff point? How do you deal, especially with the fact when you do have public data related to infrastructure, but growingly there are private players. I'll use the example of Uber and Lyft and other mobility organizations within the United States and globally, that have private business intelligence that also includes data that is very useful for the advancement of infrastructure. So there is a policy implication on the data sharing standards, data security standards. Very interestingly, this afternoon, there is a meeting at ASC headquarters where one of the topics on the table is the data sharing protocols within a safe environment for the advancement of infrastructure. So, to answer your question shortly, yes, it's a critical need. There is no one sentence solution to it, but that is something that the entire engineering community, as you know, is working on. Thank you so much. Great questions. So I do appreciate once again all of you being so deeply involved into thinking. To me, that is essentially the questions that you are asking is exactly the purpose of ASCE's Future World Vision Initiative, which is that we are not thinking, like, as a transportation engineer, I'm not thinking about my narrow area of what I do, but I'm thinking broadly about how what I do impacts everything around and how everything impacts what I do. So it's that two-way communication. Awesome. Well, I don't know, Mohammed, if there's room for perhaps 2 more questions at least. Sure. There are Yeah. some questions here online. Oh, yes. So perhaps Francisco has a question. He's online. Yes. I Francisco have and some questions. Ana Ezequiel, right? So perhaps Francisco, let's begin, and then Yes. Ezequiel. Okay, sure. Well, hi, I'm Francisco Bernal, and I'm studying electronic engineer. So nice to meet you. It's been you. So for today, I have prepared some questions, but let's go with one of them. So I was really interested on electrical vehicles and autonomous vehicles. So I started thinking about how about this problematic. So the Megacity tour shows equal access to autonomous vehicles for personal transport. But I was thinking that how will you prevent that these vehicles from becoming a premium service? This is the main point of my thoughts. No, that's a great question. Actually, what you have asked is not a technology question, it's a governance question. And the governance side of the equity, ethics, and governance is a filter within the platform. And if you have the time, I would encourage you to also go through some of the call outs on those areas. The presentation of autonomous vehicle paths
in the megacity presents them as equal access to everybody, right? This question came up when I don't know if you've had the chance to watch Cities of the Future, which is the IMAX movie that came out of this, right? So you must We have, couldn't. Sorry, I oh, just wanted to say we sure. couldn't watch it because it was not available here in Argentina. Okay, and if you would like for it to be shown in Argentina, there is a process for that. Do follow up with me by email so we can see if it I can will. be put up at a Yeah, theater there, with right? love. Okay, We so were so going to ask you for that. right, so now you talk about autonomous aerial mobility, and there is a segment in Cities of the Future where you see an electric plane being used for personal communication. And there was a lot of questions that were raised after that related to equity and access. Is that is something that is previous service that cannot be imagined as how we have the public transportation system, right? So I mean, there is certainly, I mean, that's going to be introduced in Dubai. There is conversation in London and in New York also. But that is something definitely that is a tiered access system. But the autonomous